Muy buenas tardes, estimados participantes. Soy Ameleta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión especial del Diplomado de Procedimiento Administrativo Sancionador con el tema Sanciones Administrativas y Multas Coercitivas, que será desarrollado por la distinguida doctora Leila Aguilar Ventura, quien es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, maestra en Derecho Constitucional y Administrativo, también en Gestión Pública y cuenta con una segunda especialidad en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con una especialización en arbitraje en contrataciones del Estado y un máster en gerencia pública. Es abogada con experiencia en asesoría y consultoría en diferentes instituciones públicas y privadas, árbitro en contrataciones, docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Queridos participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de las redes por transmisión en vivo, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Asimismo, estimada doctora, estamos muy honrados de contar con usted el día de hoy y que haya aceptado una invitación por parte de Biloyer. Muchísimas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecer a Vilangers por esta invitación, agradecerles a ustedes que hoy día estamos aquí reunidos en esta sesión Zoom y si se está transmitiendo igualmente para los que nos están viendo a través de sus canales o redes sociales, ¿no? Bien, me ha tocado a mí conversar con ustedes en relación a las sanciones administrativas y las multas coercitivas, ¿no? Vamos a encontrar que existe una relación causa-efecto entre las sanciones y las multas coercitivas. Dicho eso, voy a compartirles un material que trataba de armar. Ok. Bien, entonces, antes de introducirnos al tema de las sanciones administrativas, tenemos que tener en cuenta que eh, bajo la potestad sancionadora que le corresponde a la administración pública, debemos tener claro que bajo esta potestad sancionadora, pues se le permite a la administración pública poder castigar a los administrados cuando estos lesionan determinados bienes jurídicos que son reconocidos dentro de nuestro marco constitucional a efectos de poder generar respeto y cumplimiento al ordenamiento jurídico y que ello signifique un ejemplo para que las demás o los demás administrados no puedan o no deban, ¿no?, seguir realizando infracciones, ¿no? Esa es la finalidad de un procedimiento o el ejercicio, sobre todo de la potestad sancionadora. ¿Bien? Entonces, estas sanciones administrativas, ¿no? Eh, que están estipuladas en la 27444, debemos partir que las sanciones administrativas son aquellas que como regla están establecidas de manera específica en las leyes especiales. Y solo cuando la ley especial no lo diga, pues serán aplicables lo que establece la 27444. Esa es la primera premisa con la que debemos iniciar, ¿no? Teniendo en cuenta esta precisión, entonces vamos a partir de ello tener en cuenta que estas sanciones administrativas son medidas coercitivas que son impuestas por la autoridad administrativa como consecuencia de que se ha originado una comisión una comisión o una infracción o un incumplimiento de las normas o de las regulaciones administrativas, ¿no? Si es así, ¿en dónde va a estar plasmado una sanción? Una sanción administrativa va a estar plasmado o va a estar contenido en un acto administrativo. ¿Qué es el acto administrativo? Es aquella decisión formal que realiza la autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias. Y si es así, entonces este acto administrativo
lógicamente va a generar efectos jurídicos, ¿no? Pues sabemos nosotros que un acto administrativo tiene efectos hacia afuera de la entidad, ¿no? Y entonces, si es así, va a generar los efectos jurídicos a los administrados, ¿no? ¿En qué puede generar efectos jurídicos? En sus derechos, en sus obligaciones, ¿no? Eh, a los ciudadanos o incluso a otras entidades. Y estos actos administrativos deben ser dictados entonces con todas las formalidades establecidas en la ley. Y eso significa el respeto al debido procedimiento, ¿no? Si es así, entonces vamos a encontrar nosotros que estas sanciones administrativas, para que puedan determinarse con sanciones administrativas, vamos a tener en cuenta algunos criterios que están establecidos en el marco normativo, ¿no? Vamos a ir mirando entonces cuándo sucede estas sanciones y cómo se determinan las sanciones administrativas, ¿no? La determinación de estas sanciones administrativas se supone, partimos de la premisa que hay una infracción. Y si hay una infracción, este se ha llevado a cabo y se ha verificado la infracción administrativa a través de un procedimiento administrativo. Y se ha establecido que existe responsabilidad. Y si existe responsabilidad, entonces existe una sanción. Y en base a ello hay que determinar la sanción. Entonces van a existir algunos elementos claves para tener en cuenta que esta sanción sea acorde con los principios, ¿no? En relación a la proporcionalidad de la infracción que se haya cometido. Y de esa manera se asegure que se actúe en base o conforme a los principios, ¿no? Eso entonces significa que cada uno de los elementos debe tenerse en cuenta aquí, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, eh, qué tanto hablamos de la gravedad de la falta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la gravedad de la infracción, cómo es que la vinculamos con el bien jurídico, es decir, qué tanto daño o qué tanta afectación ha realizado a un derecho o a un interés que es protegido por ley, ¿no? Ejemplo, podemos decir, ejemplo, un funcionario cuando comete una falta administrativa, eh, y esta falta administrativa es una falta leve, ¿no? La sanción será leve también, ¿no? En proporcionalidad, en coherencia, ¿no? Entonces, siempre tiene que guardarse este criterio. El otro criterio viene a ser la reincidencia, es decir, que se refiere a la habitualidad de la comisión de la infracción, es decir, si el funcionario ha cometido la misma falta en varias oportunidades. Entonces, esto se considera un hecho grave y hay que tenerlo en cuenta a la hora de imponer la sanción administrativa, ¿no? Otro tema también es importante, el daño causado. El daño causado se refiere a la afectación en relación al interés general o a los intereses de los administrados, ¿no? Entonces aquí hay un elemento que cobra una connotación importante y que depende de los efectos reales de esta infracción y no solo tener en cuenta la gravedad, sino los efectos. Por ejemplo, si un funcionario causa un daño de carácter económico eh, o administrativo, significa que no ha cumplido con su deber, para empezar, ¿no? Y esta sanción será más grave. Puede incluso incluir dentro del debido procedimiento administrativo eh, la destitución, ¿no? O la suspensión, dependiendo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos criterios a la hora de aplicar la sanción, al igual que la intencionalidad, ¿no? Que se refiere a que si existe intención
en el momento de la comisión de la falta, ¿no? Entonces, que hay un criterio subjetivo, que hay que graduar la sanción para determinar qué tan severa puede ser la sanción. Si bien es cierto, entonces hay que tener en cuenta cómo determinarla, ¿no? Y en base a ello, cómo aplicar la responsabilidad administrativa. Eh, si podemos ponerlo dentro de un ejemplo, podríamos decir un funcionario que comete una falta eh, con la plena intención de dañar o beneficiarse de manera ilícita, ¿no? Eh, por ejemplo, otorgarle, ¿no? O beneficiar a alguien con un contrato de manera indebida, ¿no? Es una sanción grave. Sin embargo, la falta fue, en este caso, de mala fe, con toda la intencionalidad de generar, ¿no? Ese daño a la entidad y al Estado, ¿no? Hay algunos otros criterios que también están señalados, aparte de la 27444, que lo vamos a encontrar también en el Código de Ética de la Función Pública, donde nos hablan sobre el perjuicio causado, sobre la afectación al procedimiento, sobre la naturaleza de las funciones, sobre cuál es el beneficio que ha obtenido el infractor y la reincidencia o la reiterancia, ¿no? Entonces, estos son elementos que nos dice la 27 que debemos tener en cuenta para determinar una sanción administrativa, que se va a centrar en la gravedad de la falta, en la reincidencia, en el daño causado y en la intencionalidad, ¿no? Eh, si es así, entonces, alineando dentro de lo que también dice nuestra constitución política, bueno, se incluye, ¿no? eh, Materias tutelables, ¿no? Que debemos tener en cuenta y que, por lo tanto, si hay infracciones o violaciones a estos marcos legales o a estos bienes jurídicos tutelados, lógicamente corresponde una sanción al infractor, ¿no? Entonces vemos que la misma 27 nos habla que ante las faltas que pueden incurrir, incluso el personal o los funcionarios servidores que trabajan en la administración pública, también eh, son aplicables o son merecedores de una sanción. Recuerden ustedes que la potestad sancionadora se expresa en el procedimiento administrativo general establecido en la 27, eh, y de manera, eh, y también podemos encontrar procedimientos especiales del ejercicio de la potestad sancionadora, como por ejemplo en la ley del servicio civil, el procedimiento disciplinario, en el procedimiento de la Contraloría General de la República, ¿no? Y otros procedimientos, como por ejemplo el procedimiento sancionador establecido en el marco normativo de las contrataciones, ¿no? Y las demás leyes especiales, lo que el mismo INDECOPI, SUNAT, SUNAR, entre otros, ¿no? Todos van a tener establecidos cuáles son las faltas administrativas y cuáles son las correspondientes sanciones, ¿no? Eh, y es por eso que una manifestación de la potestad sancionadora también es aplicable al personal que trabaja en la administración pública, ¿no? Recordemos que si es así, entonces estos tipos de sanciones pueden ser variadas dependiendo de la norma especial o dependiendo de aplicación supletoria por la 27444. Pero los tipos de sanciones que se estilan de manera general, digamos que van entre una multa, una amonestación, una suspensión, una inhabilitación, ¿no? Entonces vamos a encontrar nosotros que, por ejemplo, si queremos dar una mirada
a la responsabilidad o a las faltas que podrían cometer el personal de la administración pública, eh, y que son faltas, digamos, eh, comunes y que de una u otra manera están expresadas en la 27.444 también. Por ejemplo, el negarse a recibir eh, solicitudes, de repente recursos, sobre todo, de repente emitir alguna constancia, ¿no? Se niega de manera injustificada. Nosotros sabemos que los funcionarios que trabajan en una entidad deben recibir todo tipo de documentación, ¿no? Recibirla. Una cosa es que lo resuelvan, ¿no? Recibirla, verificarla si le corresponde o no. Si no le es de su competencia, tendría que derivarlo a la autoridad competente, ¿no? Pero no puede dejar de no recibir. O, por ejemplo, el no entregar los documentos a la autoridad que corresponde, ¿no? Eh, También puede ser que existan demoras injustificadas en la remisión de los datos o de los documentos, ¿no? O resolver sin motivación, ¿no? A la hora de tomar las decisiones administrativas. No motiva. ¿Eso qué genera? Que afecta el derecho al debido proceso. Y por lo tanto se está vulnerando un principio, el principio de motivación de los actos administrativos. ¿Y eso qué conlleva? A la nulidad del acto administrativo, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que las faltas administrativas son aquellas que se determinan a través de un procedimiento administrativo y que concluye mediante un acto administrativo que viene a ser la sanción que se impone en cuanto encuentran responsabilidad, ¿no? Y estas sanciones administrativas son las que pueden ser de diversas formas que hemos estado mencionando hace un rato, ¿no? Entonces, este acto administrativo, que es esta sanción, hay que ejecutarlo, ¿no? Y ya vamos a ver luego cómo es que se ejecuta y ahí vamos a ver cómo entra en relación con las medidas coercitivas de las que estamos hablando nosotros, ¿no? Eh, Otras circunstancias que pueden generar responsabilidad es no comunicar que el funcionario esté en curso en causales de abstención, ¿no? No se abstiene y sigue para adelante el proceso. O de repente, este, intimidar a los administrados para que estos no planteen quejas o recursos administrativos, o de repente incurrir en alguna ilegalidad manifiesta, ¿no? Es decir, realizar actos que sean manifiestamente ilegales, ¿no? O algunas faltas relacionadas con la ética o con el comportamiento propio del servidor, que eso lo vamos a encontrar regulado en el Código de Ética del Funcionario Público, ¿no? Entonces aquí también podemos encontrar otras faltas administrativas que sean méritos a través de un procedimiento administrativo de que se establezcan responsabilidad, ¿no? Los mismos actos de nepotismo, entre otros, ¿no? En conclusión, diríamos entonces que en el ejercicio de la potestad sancionadora también es extensible a los funcionarios y no solamente a los ciudadanos, ¿no? En el ejercicio de la potestad sancionadora. Claro, que va a tener que ver con qué norma eh, se va a sancionar, porque cada uno tiene un marco normativo diferente. Para poder sancionar a los ciudadanos, en caso incurran en responsabilidad, tendríamos que ir por la 27.444, salvo que exista una norma especial. Si existe una norma especial, entonces la 24, hemos dicho, será supletoria. Para el caso de los funcionarios, igual, ¿no? Tienen ellos una ley especial que viene a ser la ley de servicio civil o el procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría, ¿no? Muy bien. Entonces vemos ahí que hay que tener en cuenta, entonces, ante qué marco normativo estamos, porque es el marco normativo el que nos determina cuáles son las faltas y cuáles son las sanciones y qué tipos de sanciones corresponden, ¿no? Ya les he hablado yo de algunas sanciones establecidas, ¿no? Para tenerlo como criterios. Hemos dicho que dentro de las sanciones que se pueden aplicar de acuerdo a los marcos legales, ¿sí? Marcos legales especiales,
o de la 27 van a precisarse en estos marcos que podemos encontrar la amonestación, ¿no? Nosotros sabemos qué es la amonestación, es el llamado de atención, ¿no? Es el llamado de atención eh, por escrito que se le dirige al funcionario que ha cometido la infracción, ¿no? ¿Y qué viene a ser la suspensión? Consiste en la detención temporal de las actividades laborales, ¿no? No va a poder hacer de manera temporal las acciones o las actividades laborales este funcionario durante un periodo de tiempo que se ha establecido que va a durar la sanción, ¿no? Y por lo tanto no va a haber un pago de su remuneración durante ese periodo, ¿no? En relación a la suspensión. En relación al cese, viene a ser, en este caso, el cese viene a ser la terminación indefinida del vínculo laboral de este funcionario público, es decir, cesa de manera permanente, ¿no? Y con ello da por concluido el empleo por razones de carácter disciplinario, ¿no? O la destitución, ¿no? También una sanción más grave que implica que el funcionario pierde el puesto de manera definitiva y no puede regresar a la administración pública, ¿no? Y otras que puedan estar establecidas en las leyes especiales o en el Código de Ética del Funcionario Público, ¿no? También, que también tiene sus propias sanciones del Código de Ética, ¿no? Entonces, diríamos que el régimen de sanción aplicado en la 27444 y de manera eh, supletoria al Código de Ética de la Función Pública establecen marcos claros de determinación de las faltas y de las sanciones en el ámbito público. Si las faltas no están expresadas, eh, entonces, si no están expresadas de manera literal, entonces no tendríamos por qué sancionar a alguien si no está expresado. Recuerden ustedes que las faltas deben estar debidamente precisadas en los marcos legales. No se puede presumir ni interpretar. De manera literal tenemos que encontrar cuáles son las conductas que tipifican como falta, ¿no? Y por lo tanto, a través de un debido procedimiento se establece la sanción que le corresponde, ¿no? Que hemos dicho que pueden ser las diferentes sanciones, que pueden ser destituciones, cese, amonestación, suspensión, ¿no? Esas pueden ser las sanciones aplicables. Muy bien, y luego nos toca a partir de ahí, entonces, tener en cuenta cómo es que esto se vincula con la multa coercitiva, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta aquí que eh, cuando una autoridad, ¿no? O cuando se autorizan mediante normas, eh, la entidad determina para la ejecución de determinados actos imponer multas coercitivas, incluso de manera periódicas, para poder cumplir con lo que se ha dispuesto en el acto administrativo, ¿no? En relación a las multas coercitivas. Entonces, vamos a ver que estas multas coercitivas que están establecidas en el 210 del tubo de la LEPAC, nos hablan que la multa coercitiva es que aquel mecanismo legal utilizado por las entidades de la administración pública para asegurar que las obligaciones o que los obligados, que pueden ser los administrados, cumplan con lo ordenado por la administración, ¿no? Eh, si es así, vamos a diferenciar que mientras que las sanciones administrativas, por ejemplo, eh, están establecidas, pueden ir acompañadas de estas sanciones de una multa coercitiva, la multa coercitiva, recordemos que no tiene un carácter punitivo, sino que se emplea este mecanismo de ejecución
para asegurar que se realice lo que ha dispuesto la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, la multa coercitiva puede imponerse solo bajo ciertos casos previstos en el marco normativo y bajo el cumplimiento de algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que los actos sean personalísimos. ¿Eso qué significa? Se refiere que aquellos actos que requieren la ejecución directa de la persona obligada, en este caso, la multa coercitiva solo es procedente si la ley no faculta expresamente a la entidad a emplear, ¿no? O la compulsión eh, no estimada. Significa que si un bien en algunos casos podrían proceder la compulsión, es decir, la imposición de una obligación, la administración puede decidir que no es conveniente o que violenta sus derechos fundamentales o los principios de razonabilidad, también puede ser, ¿no? Esto ocurre entonces cuando la ejecución directa de la obligación afecta a los principios constitucionales o a los derechos, ¿no? También hablamos de los actos que pueden ser encargados a terceros, ¿no? En algunas situaciones donde el acto no es personalísimo, pero la obligación tiene la posibilidad de delegar la ejecución de la obligación a otra persona. Entonces, la multa coercitiva puede ser utilizada aquí como un mecanismo para asegurar el cumplimiento de la obligación que se lleva a cabo. Esto podría entonces habilitar además la ejecución subsidiaria, ¿no? Es decir, que la otra persona ejecute la acción en lugar del obligado, ¿no? ¿Qué requisitos necesitaríamos? Que haya una habilitación legal, es decir, que la multa coercitiva solo se puede aplicar si está expresamente autorizada por ley para poder aplicarla, ¿no? ¿Por qué puesto? Porque esto va a asegurar que esta medida que dicta la autoridad administrativa no sea arbitraria y que se apegue a los principios legales establecidos, ¿no? ¿Qué otro criterio? Eh, Tenemos que tener en cuenta que que esta multa coercitiva, a diferencia de la sanción administrativa, sabemos que la finalidad de la sanción busca castigar una conducta ilícita, mientras que la multa coercitiva solo tiene un carácter eh, de combinatorio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito es obligar a la ejecución de una medida o de un acto administrativo. No busca castigar, sino que busca obligar a cumplir dicho acto, ¿no? Ejemplos de multas coercitivas podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de el rol que le corresponde, por ejemplo, al INDECOPI, que éste tiene facultad de imponer multas coercitivas para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, ¿no? Eh, Existen comisiones y oficinas del INDECOPI para poder aplicar tanto sanciones como multas coercitivas, para lo cual esa facultad se traslada a las salas, ¿no? También encontramos en los órganos reguladores. Los órganos reguladores del sector, estos órganos reguladores también pueden aplicar multas coercitivas. ¿Para qué? Para asegurar que las entidades reguladoras cumplan con sus obligaciones, ¿no? También tenemos la UEFA, encargada de la fiscalización ambiental, ¿no? Tiene esta facultad, en base a su fiscalización ambiental, imponer multas coercitivas como medidas cautelares o como medidas correctivas. E incluso bajo su labor de fiscalización, estas multas pueden llegar incluso a 100.000 UITs, ¿no? Según esté establecido en su marco legal pertinente. Entonces, dichos en otras palabras, la multa coercitiva es una herramienta
importante que utiliza la administración pública para asegurarse de garantizar el cumplimiento del acto administrativo, ¿no? Por lo tanto, no tiene un enfoque punitivo la, la, la multa coercitiva, ¿no? Solamente tiene un enfoque de garantizar el cumplimiento del acto, y entonces su finalidad no es castigar, como sí lo es la sanción, ¿no? Su objetivo es asegurar la ejecución de las órdenes administrativas contenidas en el acto administrativo, ¿no? Y su aplicación está sujeta bajo condiciones estrictas establecidas, en este caso en la 27444, y que con ello va a permitir que cuando exista una autorización expresa en la norma, ¿no? Esta sea recién a partir de ahí aplicable. Además, se debe asegurar claramente que entre las sanciones que cumplen su rol de castigar a los que tienen conductas ilícitas, mientras que las coercitivas buscan garantizar el cumplimiento de la ley sin invocar un castigo, ¿no? Una sanción. Por eso que acompañan a la sanción las multas coercitivas, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas que he querido hoy día conversar con ustedes entre la finalidad de las sanciones administrativas y las multas coercitivas, ¿no? ¿Para qué sirven cada uno? ¿Qué tipos de multas podemos encontrar dentro de la 27? ¿Y cuáles son los diversos aspectos de la potestad sancionadora en sede administrativa y que se manifiesta y que recaen también en los ciudadanos y también en los funcionarios y servidores del sector público? Bien, quedo a su disposición para alguna pregunta que quieran formular cada uno de ustedes. Creo que no tenemos preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, estimada doctora, creo que no hay consultas por el momento. Ok, entonces, si no hay consultas, les paso en un rato las diapositivas. Agradezco a Bill Anger por esta invitación y presta a seguirlos apoyando en la medida en que me inviten a alguno de sus eventos de capacitación, y agradezco a todos los que hoy día han podido escuchar y estar con nosotros en esta tarde, ¿no? Y asimismo saludarles por el Día de la Amistad. Sí, muchísimas gracias, estimada doctora, por su excelente ponencia. Ha sido un honor contar con usted el día de hoy. Y también feliz Día del Amor y la Amistad. Estimados participantes, entonces con esto estaríamos concluyendo la sesión especial del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Buenas noches. Buenas noches, cuídense y a disfrutar su día. Claro Nuestro que día.